En la penumbra del tiempo, antes de que la historia fuera escrita, existía un conocimiento que no debía ser olvidado, susurros antiguos que aún respiran entre sombras. Dicen que quienes lo descubren ya no vuelven a ver el mundo de la misma forma. No es un secreto común. Es una verdad que desafía todo lo que crees saber. Cada símbolo, cada relato, cada silencio, guarda una advertencia. Y ahora, algo ha despertado. La pregunta es, ¿estás listo para descubrir lo que nunca debió ser revelado? Si este tipo de ideas te hace cuestionar lo que siempre diste por hecho, suscríbete ahora. Aquí no seguimos lo convencional. Exploramos lo que realmente puede cambiar tu forma de ver la vida. Activa la campana y acompáñame en los próximos videos. ¿La felicidad es realmente algo personal? ¿O alguien ya decidió por ti lo que debería hacerte feliz? Esa pregunta cambia todo. Porque si la respuesta es sí, entonces gran parte de lo que persigues quizá ni siquiera nació en ti. Y ahí es donde empieza lo inquietante. Durante años, al explorar distintas corrientes filosóficas y formas de entender la vida, algo se vuelve evidente: no existe una sola ruta hacia la felicidad. Lo que llena a una persona puede dejar completamente vacío a otra. Incluso la definición misma de ser feliz parece cambiar dependiendo de quien la mire. No es una fórmula universal, es una experiencia íntima. Aún así, el discurso dominante insiste en otra cosa. Te dicen que una vida plena se construye a través de relaciones, amigos, pareja, hijos, familia. Te impulsan a buscar estabilidad económica, una carrera respetable, un estilo de vida ordenado. Sobre el papel, suena lógico. De hecho, funciona para muchos. Es un sistema diseñado para integrarte, para que encajes y al hacerlo, recibas ciertas recompensas: seguridad, reconocimiento, pertenencia. Y no es una idea nueva. Durante generaciones, este modelo ha sido replicado casi sin cuestionarse. La lógica es simple: sigue el camino establecido, a menos que tengas una razón muy sólida para desviarte. Voces como la de Jordan Peterson han defendido esta postura, promoviendo la responsabilidad, la utilidad y la estructura como pilares de una vida con sentido. Pero no todos estuvieron de acuerdo. A lo largo de la historia, algunos pensadores decidieron apartarse, no porque no pudieran encajar, sino porque vieron algo que otros no estaban dispuestos a mirar. Figuras como Arthur Schopenhauer, Epicurus, Democritus y Zhuangzi cuestionaron directamente la idea de que lo convencional conduce al bienestar. Para ellos, seguir la corriente no garantizaba paz, muchas veces la destruía. Lo que propusieron fue incómodo. Ideas que chocan con lo que normalmente se considera correcto. Consejos de vida que rara vez escucharás en discursos motivacionales, y que, en ciertos contextos, incluso pueden parecer provocadores. Ahora, imagina a un hombre solitario, de carácter difícil, más interesado en entender el sufrimiento que en escapar de él. Observa el mundo con una mezcla de lucidez y pesimismo, escribiendo sin descanso sobre la naturaleza humana. Ese era Arthur Schopenhauer. Su visión era radical. Llegó a plantear que la existencia misma podría no haber valido la pena. Que, sin seres conscientes, el mundo sería un lugar silencioso, sin dolor. Una calma absoluta, aunque también sin nadie que pudiera experimentarla. Es una idea incómoda, pero revela algo profundo. Para él, la vida estaba atravesada por el sufrimiento de forma inevitable. En el centro de su pensamiento está lo que llamó la voluntad de vivir, una fuerza irracional que impulsa a todos los seres. No la elegimos. Simplemente opera. Es lo que nos empuja a desear constantemente, sobrevivir, reproducirnos, acumular, destacar. Nunca se detiene. Y ahí está el problema. Porque esa fuerza nos mantiene en movimiento perpetuo, como si estuviéramos corriendo dentro de una rueda que nunca se detiene. Cada deseo satisfecho da paso a otro. Cada meta alcanzada abre una nueva necesidad. El resultado no es plenitud, es tensión constante. Schopenhauer veía una posible salida, pero no era fácil. Hablaba de una vida más austera, casi como la de un monje o un ermitaño, donde los deseos se reducen al mínimo. Un camino extremo, poco realista para la mayoría. Pero su punto no era que todos debían aislarse, sino que el exceso de ambición tiene un costo invisible. Porque el camino convencional, ese que todos siguen, hace exactamente lo contrario: alimenta la voluntad. Te empuja a querer más, a hacer más, a convertir tu vida en una lista interminable de objetivos. Y eso tiene consecuencias. Estrés, ansiedad, una sensación constante de no ser suficiente. Mira a tu alrededor.
Personas trabajando sin descanso solo para sostener un estilo de vida que, muchas veces, ni siquiera disfrutan. Jornadas dobles, presión constante, miedo a quedarse atrás. Y, además, la necesidad de validación, de ser vistos, aprobados, reconocidos. Para Schopenhauer, esa búsqueda de aprobación era especialmente absurda, porque, en el fondo, las opiniones de los demás son inestables, superficiales y muchas veces contradictorias. Basar tu bienestar en eso es construir sobre arena. Entonces, ¿qué proponía? No una felicidad explosiva ni llena de euforia. Algo mucho más silencioso. Para él, el verdadero bienestar se parecía más a la ausencia de sufrimiento que a la acumulación de placeres. Una vida tranquila, sin demasiadas exigencias, sostenida por actividades simples pero significativas. Menos ruido, menos presión, menos necesidad. Reducir lo que quieres cambia lo que necesitas. Y cuando necesitas menos, la vida se vuelve más ligera. Moderar la ambición, disfrutar placeres sencillos, como la lectura, la reflexión o el aprendizaje, y soltar ciertas expectativas sociales puede transformar completamente la experiencia de vivir. En uno de sus escritos, dejó una idea clara: lo mejor que podemos aspirar a tener no es una vida llena de estímulos, sino un presente libre de dolor, sereno, manejable. Y si llegas a tener algo así, lo verdaderamente importante es no arruinarlo, ya sea por deseos inquietos o por la ansiedad de un futuro que nunca está bajo control. Ahora bien, ¿esto encaja con el mundo en el que vivimos? Difícilmente, porque el sistema actual se alimenta justo de lo contrario, de la inquietud constante, del deseo insatisfecho, de la idea de que siempre te falta algo. Se incentiva la preocupación por el futuro, la acumulación, la comparación. Todo está diseñado para que sigas avanzando, consumiendo, produciendo. Y mientras más participas, más sostienes una estructura que depende de que nunca te sientas completamente satisfecho. Suena duro, quizá incluso incómodo, pero hay algo de verdad ahí. Las sociedades rara vez celebran a quienes se salen del molde. Los inconformes incomodan, cuestionan, rompen la narrativa. Y si retrocedemos miles de años, encontramos a uno de los más provocadores. En la antigua China, Zhuangzi no solo pensaba diferente, volteaba la realidad por completo. Donde otros veían orden, él veía rigidez. Donde otros veían virtud, él detectaba imposición. No intentaba encajar, y tampoco le interesaba. Al igual que Arthur Schopenhauer, nunca terminó de sentirse parte del sistema en el que vivía. Pero, a diferencia de muchos, no se limitó a criticarlo en silencio. Se burlaba abiertamente de las normas establecidas, especialmente del pensamiento confuciano, que giraba en torno a reglas estrictas, jerarquías y rituales sociales. Lo interesante es cómo desmontaba ideas que hoy siguen vigentes. Por ejemplo, algo que la mayoría considera negativo, ser inútil para la sociedad, que lo reinterpretaba como una ventaja. Si nadie espera nada de ti, si no encajas en el sistema, entonces eres libre. Libre de presión, libre de competencia, libre de desgaste innecesario. También cuestionaba algo que hoy domina redes y estándares sociales: la belleza. Para Zhuangzi, lo que una persona considera atractivo, otra puede rechazarlo por completo. No hay una medida universal. Es una construcción mental, frágil, cambiante. Pero su crítica más potente va directo al núcleo del problema. Decía que la vida tiene un límite claro, pero la mente no. Y ahí es donde empieza el conflicto. Porque cuando intentas perseguir deseos infinitos con un tiempo finito, el resultado es inevitable: agotamiento. Y sí, eso es exactamente lo que hacemos. Llenamos la cabeza de metas, planes, ambiciones, expectativas. Mucho más de lo que nuestro cuerpo y nuestra energía pueden sostener. Y lo más inquietante es que esto no solo es común, es lo esperado. Hoy, vivir al límite no es una excepción, es la norma. El filósofo contemporáneo Byung-Chul Han lo describe con precisión: vivimos en una sociedad del rendimiento. Ya no necesitamos que alguien nos obligue desde afuera. La presión viene de adentro. Nos exigimos constantemente, nos empujamos más allá del cansancio, hasta llegar a un punto donde el desgaste mental y físico se vuelve inevitable. Ansiedad, fatiga, desconexión. Zhuangzi ya lo había advertido hace siglos. Seguir ciegamente los impulsos de la mente, sin considerar los límites reales, es una forma lenta de destruirse. Es avanzar, sí, pero hacia el agotamiento total. Entonces, ¿qué proponía? Algo radical en su simplicidad:
dejar de intentar abarcar más de lo que puedes sostener. En uno de sus pasajes, plantea una idea que hoy suena casi subversiva: no persigas reconocimiento haciendo el bien solo para ser visto, pero tampoco actúes mal y vivas con miedo a las consecuencias. En lugar de eso, mantente en un punto medio, silencioso, equilibrado. Un camino donde no estás intentando demostrar nada. Traducido a nuestro tiempo, significa evitar los extremos que consumen tu energía. No vivir obsesionado con el éxito, pero tampoco caer en la autodestrucción. Encontrar un ritmo que tu cuerpo y tu mente realmente puedan sostener. Claro, eso tiene un precio. Probablemente no vas a construir imperios ni a presumir logros todos los días. No vas a encajar en la narrativa del éxito que domina plataformas como LinkedIn. Y definitivamente no vas a sacrificar tu vida por una oficina. Pero a cambio, conservas algo que muchos pierden sin darse cuenta: tranquilidad, salud, tiempo. Y eso cambia todo. Si cruzamos ahora hacia la antigua Grecia, encontramos ideas igual de incómodas. Pensadores que no solo cuestionaban el universo, sino también la forma en que vivimos. Uno de ellos fue Tales of Miletus, considerado el primer filósofo occidental. Más allá de sus teorías sobre el origen de todo, donde proponía que el agua era la base de la realidad, tenía posturas muy claras sobre la vida personal. No quería casarse, no quería tener hijos, y no era por casualidad. Según relata Plutarch, en una conversación con Solón, Tales decidió demostrar su punto de una forma bastante impactante. Inventó una historia, le dijo a Solón que su hijo había muerto. La reacción fue inmediata: dolor absoluto, desgarrador. Pero todo era mentira. Tales reveló que había sido un engaño, y que justo ese sufrimiento era la razón por la que evitaba formar ese tipo de vínculos. Para él, el apego profundo inevitablemente abría la puerta al dolor más intenso. Era una visión fría, sí, pero también profundamente consciente. Con el tiempo, adoptó al hijo de su hermana, lo que muestra que no rechazaba completamente la conexión humana, pero sí evitaba los lazos que, en su perspectiva, implicaban un riesgo emocional demasiado alto. Y no fue el único. Demócritus, conocido por desarrollar la idea de los átomos, también optó por no tener hijos. Más allá de su trabajo en la naturaleza de la materia, tenía posturas éticas que desafiaban lo establecido. Algunas de ellas eran incómodas, incluso para su época, porque obligaban a mirar de frente a algo que muchos prefieren evitar: que no todo lo que la sociedad considera normal necesariamente conduce a una vida más plena. Es mejor no tener hijos. Criarlos bien exige un esfuerzo enorme, y verlos desviarse puede convertirse en el dolor más devastador. La idea es incómoda, casi imposible de aceptar sin resistencia, pero eso fue exactamente lo que planteó Demócritus. Detrás de esa frase hay algo más profundo que simple rechazo. Hay una preocupación clara por la paz interior. Formar a un hijo no es un proyecto ligero, implica tiempo, energía, paciencia y, sobre todo, renuncias constantes. Durante años, la vida deja de girar en torno a uno mismo. Todo cambia de eje. Y no todos están preparados para eso. Si alguien no está dispuesto, o simplemente no puede, asumir ese nivel de compromiso sin sacrificar su estabilidad mental y emocional, ignorarlo puede salir caro. Para muchos filósofos, esto era evidente. Su forma de vivir ya estaba fuera de lo común. Largas horas de reflexión, estudio silencioso, aislamiento voluntario. Un entorno donde la concentración lo es todo, y donde cualquier interrupción constante lo cambia todo. Desde esa perspectiva, evitar tener hijos no era egoísmo, era coherencia. Pero Demócrito fue aún más lejos. Propuso algo que hoy sigue siendo polémico: si realmente quieres tener hijos, considera adoptarlos dentro de tu círculo cercano en lugar de traerlos al mundo. La lógica es directa y brutal. De esa manera, puedes elegir a quién criar, en lugar de enfrentarte a lo desconocido. Esa idea rompe un tabú silencioso. Porque, aunque pocos lo admitan, existen padres que sienten frustración, decepción o incluso arrepentimiento. No porque no amen a sus hijos, sino porque la realidad no coincide con lo que imaginaron. Y esa disonancia rara vez se discute abiertamente. Claro, es una postura dura. No está hecha para agradar, pero obliga a enfrentar una verdad incómoda. No todas las decisiones esperadas conducen automáticamente a una vida plena. Y justo cuando parece que no puede volverse más provocador, aparece otro nombre: Epicurus. Si escuchas hedonismo, probablemente piensas en exceso, placer sin límites, indulgencia total. Y sí, el placer era el centro de su filosofía.
pero no como lo imaginas. Epicuro no promovía el descontrol. Todo lo contrario. Su enfoque era quirúrgico, elegir los placeres con inteligencia. No todo lo que se siente bien realmente conviene. Para él, el objetivo no era acumular experiencias intensas, sino alcanzar un estado de calma estable, sin perturbaciones innecesarias. Por eso defendía placeres simples, comida sencilla, conversaciones genuinas, momentos tranquilos, cosas accesibles, constantes y sin consecuencias destructivas. En cambio, rechazaba deseos que consideraba artificiales, fama, riqueza desmedida, y aquí es donde sorprende, también el sexo. En una cultura donde el sexo es visto como esencial, incluso como una necesidad básica, su postura choca de frente con lo que hoy se da por hecho. Vivimos rodeados de estímulos constantes, publicidad, entretenimiento, redes, todo gira en torno a lo sexual. Se ha convertido en un estándar. Y con ese estándar, viene la presión. Si estás en pareja y no hay intimidad, algo está mal. Si estás soltero y no tienes vida sexual, también algo falla. Es una narrativa constante. Si no participas, estás quedándote atrás. Epicuro no lo veía así. Para él, el sexo no era necesario para una vida feliz. Más aún, consideraba que su búsqueda traía riesgos difíciles de ignorar. No hablaba desde la moral, sino desde las consecuencias. Riesgos físicos, desgaste emocional, conflictos personales, decisiones impulsivas, situaciones que pueden escalar más allá de lo que alguien anticipa. Su conclusión era clara: esos placeres rara vez aportan un beneficio real y, en el mejor de los casos, no causan daño. Pero ese mejor de los casos no siempre es el más común. Entonces surge una pregunta incómoda: ¿realmente vale la pena? Y no se trata solo del acto en sí, sino de todo lo que lo rodea. Expectativas, presión social, conductas compulsivas, dinámicas poco saludables, incluso sistemas enteros que se benefician de mantener ese deseo activo y constante. Desde la visión de Epicuro, la respuesta es sencilla: enfócate en lo que te da estabilidad, no en lo que te agita. Si algo es fácil de obtener, no te mete en problemas y no altera tu paz, probablemente es un buen candidato. Si no, merece ser cuestionado. Al observar a todos estos pensadores, hay un patrón imposible de ignorar. Todos rompieron con lo establecido. En distintos momentos, en distintas culturas, llegaron a conclusiones similares. Seguir el camino común no garantiza bienestar. Y, en muchos casos, alejarse de él fue precisamente lo que les permitió encontrar algo más cercano a la tranquilidad. Pero eso abre otra pregunta. Quienes deciden no tener hijos, evitar relaciones tradicionales o rechazar la ambición extrema, ¿están huyendo? ¿Evitan responsabilidades? ¿O simplemente están eligiendo un camino que encaja mejor con lo que realmente son? Porque no todos buscan lo mismo. Y no todos encuentran sentido en los mismos retos. Al final, todo regresa a la misma duda inicial: ¿la felicidad es algo personal o es un molde que intentamos forzar? Tal vez la respuesta es incómoda. No existe una sola forma correcta. Lo que funciona para la mayoría puede no funcionar para ti. Y lo que te da paz a ti puede parecer incomprensible para otros. Eso no lo hace incorrecto, solo diferente. Y entender eso cambia por completo la forma en que decides vivir.